Mujer racista pone drogas en el niño negro, pero lo que sucede sorprende a todos. María, una mujer de mediana edad, vivía en un barrio tranquilo. Uno donde el sonido de las risas infantiles solía ser un eco agradable en su día a día. Sin embargo, en su interior, ese sonido se había convertido en un recordatorio constante de lo que ella consideraba una amenaza. Sentada en el porche de su casa, observaba a las niñas y niños jugar en la acera. El sol brillaba intensamente, iluminando el rostro de cada pequeño, llenando el aire de alegría y despreocupación. Sin embargo, su mirada se posaba, con desdén, sobre un niño en particular, Jamal. Jamal era un chico negro de unos 12 años, lleno de energía y vitalidad. Su risa era contagiosa, y su forma de ser, amable y abierta, contrastaba profundamente con la visión que María había construido en su mente. Para ella, el color de su piel era una marca que lo hacía diferente, y, en su percepción distorsionada, eso lo convertía en un posible peligro. Era un pensamiento irracional, pero María estaba convencida de que, en un mundo donde los prejuicios corrían como ríos, su aversión era justificada. Cada vez que veía a Jamal jugar, un nudo se apretaba en su estómago, una mezcla de aversión y temor que la mantenía en alerta. A medida que pasaban los días, la animosidad de María hacia Jamal se intensificaba. No podía entender por qué, pero cada vez que lo veía, una rabia incontrolable la invadía. Era como si el simple hecho de que él existiera, en su barrio, en su entorno, amenazara la paz que creía haber cultivado. Los otros niños jugaban a su alrededor, pero María solo podía concentrarse en él, en sus movimientos, en su risa. La manera en que corría, como si el mundo fuera suyo, la irritaba profundamente. Para María, Jamal no era solo un niño, era una representación de todo lo que temía y despreciaba. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, María decidió asistir a una reunión de padres en la escuela de sus hijos. El ambiente estaba cargado de preocupación. Los rumores sobre la llegada de nuevas familias a la comunidad, algunas de las cuales eran de origen diferente, habían comenzado a circular. Durante la reunión, el director hizo un llamado a la unidad y a la colaboración entre padres para garantizar un ambiente seguro y saludable para todos. Durante su discurso, María sintió que su corazón latía con fuerza. Tenía que expresar sus inquietudes, y no podía dejar que la oportunidad se le escapara. Cuando llegó su turno de hablar, María se levantó. La sala estaba llena de miradas curiosas, pero ella miraba solo a algunos rostros, aquellos que sabía que compartían sus temores. Con una voz firme, comenzó a hablar sobre la presencia de niños problemáticos. Aunque no mencionó a Jamal directamente, sus insinuaciones eran claras. Habló de cómo había notado que ciertos grupos de niños, en particular los que incluían a Jamal, parecían tener un efecto negativo en el ambiente escolar. A su alrededor, algunos padres asintieron con la cabeza, apoyando sus palabras, mientras que otros lanzaron miradas de desaprobación. María no se inmutó. En su mente, la seguridad de sus hijos estaba en juego, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para protegerlos, sin importar las consecuencias. La reunión terminó, pero las palabras de María resonaron en su mente. Se sentía reforzada, como si hubiera logrado dar voz a sus temores más profundos. Sin embargo, también había una sensación de inquietud que no podía sacudirse. Se preguntaba si había ido demasiado lejos, pero su orgullo la mantenía firme. En su camino de regreso a casa, la idea de que Jamal pudiera ser una mala influencia se afianzó aún más en su mente, alimentada por comentarios de otros padres que la habían apoyado. Esa noche, mientras miraba la televisión, su mente seguía divagando. No podía dejar de pensar en Jamal y en lo que podía hacer para alejarlo de su vida y de la de sus hijos. La idea comenzó a tomar forma en su mente, una idea oscura y retorcida que la llenaba de una mezcla de adrenalina y temor. María sabía que sus pensamientos eran erróneos, pero no podía detenerse. La rabia que había acumulado se transformó en una resolución fría.
Aquella noche, mientras los ecos de las risas infantiles se apagaban y el silencio envolvía su hogar, María tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y de la de Jamal. La noche del cumpleaños de uno de los niños del barrio, mientras los padres se reunían en el jardín, María se sintió impulsada a actuar. La fiesta estaba llena de risas, globos y pastel, pero en su corazón solo había oscuridad. Observando desde un rincón, sintió que la rabia la consumía. Se imaginó a Jamal, corriendo y riendo, como si el mundo le perteneciera, y esa imagen la llenó de una furia incontrolable. En un momento de locura, decidió que tenía que hacer algo. Con un plan retorcido surgiendo en su mente, María se dirigió hacia la mochila de Jamal, que estaba descuidadamente abandonada en una esquina. Se sentía como una sombra, moviéndose rápidamente entre los niños desprevenidos que jugaban a su alrededor. Con manos temblorosas, sacó un pequeño paquete de drogas que había adquirido unos días antes, un gesto desesperado de alguien que había cruzado la línea entre el bien y el mal. Con un vistazo furtivo para asegurarse de que nadie la miraba, colocó el paquete en la mochila de Jamal y se alejó, sintiendo una mezcla de satisfacción y culpa. A medida que se alejaba, la adrenalina corría por sus venas. Había logrado lo que se había propuesto, pero en lo profundo de su ser, un eco de duda comenzaba a crecer. Sin embargo, se obligó a silenciar esa voz. Convencida de que había tomado la decisión correcta, se unió a los demás padres, sonriendo y participando en las celebraciones, mientras la oscuridad de su acción se cernía sobre ella como una sombra. La fiesta continuó, y las risas llenaron el aire, pero para María, el peso de su decisión comenzó a hacerse insostenible. Sin embargo, ya era demasiado tarde para retroceder. Con el corazón latiendo desbocado, María se perdió en la multitud, una parte de ella disfrutando de la celebración, mientras la otra luchaba con la culpa que comenzaba a brotar en su interior. Había cruzado un umbral del que no podría volver atrás, y aunque en ese momento no podía prever las repercusiones de su acto, sabía que había tomado un camino oscuro que podría cambiarlo todo. María se encontraba de pie, inmóvil, observando la escena que se desarrollaba frente a la escuela. La luz del sol brillaba intensamente, pero su corazón estaba nublado por una mezcla de emociones contradictorias. La policía había llegado en un par de patrullas, y los uniformados hablaban con Jamal, un chico que siempre había visto como una amenaza a la tranquilidad de su vecindario. Su mente, en un frenesí de justificaciones, intentaba racionalizar la decisión que había tomado la noche anterior. Sin embargo, el peso de su conciencia comenzaba a hacer mella en su interior. Jamal, con su mochila al hombro, se veía confundido y asustado. Era un buen estudiante, un chico respetuoso que siempre ayudaba a sus compañeros. María se había esforzado en pintar una imagen opuesta de él, pero en aquel momento, al observar su rostro angustiado, comenzó a cuestionar su propia narrativa. La policía le pedía que abriera la mochila, y ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué había hecho? La imagen del chico negro, con su sonrisa brillante y su energía contagiosa, chocaba de manera violenta con la imagen que ella había construido en su mente. A unos metros de distancia, Ana, la madre de Jamal, se acercaba rápidamente, con una mezcla de ira y desesperación. María podía ver la angustia en su rostro, la incredulidad que la mantenía en un estado de shock. Ana era una madre ejemplar, siempre preocupada por el bienestar de su hijo, y ver a su pequeño en una situación tan comprometida era desgarrador. La mujer se sintió atrapada entre la satisfacción maliciosa que había sentido por un breve instante y la culpa que comenzaba a inundar su ser. Mientras la policía interrogaba a Jamal, María se dio cuenta de que su plan había salido de control. La idea de incriminarlo la había llenado de un sentido distorsionado de justicia, un deseo de proteger su entorno a cualquier costo. Sin embargo, al ver a Jamal, notó que su vida, su futuro, estaba en juego. Un torrente de emociones la inundó, la satisfacción se transformó en un miedo palpable. La culpa la oprimía, y la responsabilidad de sus actos se tornaba cada vez más pesada. Ana, en su desesperación, comenzó a gritar el nombre de su hijo.
María sintió que el sonido atravesaba su pecho, desgarrando las paredes que había construido a su alrededor. La comunidad se había reunido, algunos miraban con curiosidad, otros con reproche. María se sintió expuesta, como si cada mirada la acusara de ser la perpetradora de un acto de injusticia. Ella misma sabía que lo era, pero se negaba a aceptar la magnitud de su error. La escena se tornó caótica. Jamal, con lágrimas en los ojos, intentaba explicar su inocencia, pero sus palabras parecían perderse en el aire. La policía, por su parte, continuaba haciendo preguntas, buscando respuestas que no estaban ahí. Ana, incapaz de soportar la angustia, se acercó a uno de los oficiales, suplicando por su ayuda, rogando que comprendieran que su hijo no era un criminal. María observaba todo desde la distancia, cada grito de Ana resonando en su mente como un eco de su propia conciencia. En ese instante, María se sintió abrumada por una ola de remordimiento. Recordó cada momento en que había menospreciado a Jamal, cada comentario despectivo que había hecho sobre él. ¿Cómo había podido llegar a tal extremo? La imagen de su propio reflejo en el espejo se convirtió en un recordatorio de su odio y prejuicio. Había cruzado una línea que no se podía deshacer, y el costo de su acción era más alto de lo que había imaginado. Mientras la policía seguía interrogando a Jamal, María decidió alejarse de la escena. Su corazón latía con fuerza, y su mente se debatía entre la satisfacción momentánea que había sentido y la creciente culpa que la consumía. Caminó sin rumbo, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía. La gente la miraba, y ella podía sentir sus miradas acusadoras. Sabía que su reputación estaba en juego, pero eso se volvía irrelevante frente al sufrimiento de Jamal y Ana. En su mente, María revivía cada instante de la noche anterior. Había planeado todo con tanto cuidado, convencida de que hacía lo correcto. Pero ahora, en la luz del día, la realidad se le presentaba de manera cruda. Se dio cuenta de que había despojado a un niño de su dignidad, de su futuro. La idea de que la vida de Jamal pudiera quedar arruinada por su mezquindad la llenó de un terror indescriptible. Ana, mientras tanto, no se rendía. Aunque estaba devastada, su instinto maternal la impulsaba a luchar. Se acercó a la escuela, buscando ayuda, hablando con otros padres y pidiendo apoyo. María observaba todo desde la distancia, sintiendo que la comunidad se movilizaba en torno a Jamal. La imagen que había intentado crear, de un niño problemático, comenzaba a desmoronarse. Los rostros de apoyo hacia Jamal eran cada vez más numerosos, y María se sintió más sola que nunca. Al caer la tarde, María se encontraba en su casa, en la oscuridad, sumida en sus pensamientos. Miraba por la ventana, viendo las luces de la calle encenderse mientras el sol se ocultaba en el horizonte. El silencio en su hogar era ensordecedor. A medida que la noche caía, la culpa la atormentaba, como un monstruo que no podía ignorar. Sabía que debía enfrentarse a lo que había hecho, pero la idea de hacerlo la aterrorizaba. La noticia sobre el incidente se había esparcido rápidamente por el vecindario. María sentía el peso de las miradas de los vecinos, que ahora la veían de manera diferente. Su vida, que antes parecía tan ordenada, se había convertido en un caos. La idea de ser vista como una racista, alguien capaz de hacer daño a un niño inocente, la consumía. Se sintió atrapada en una red de su propia creación, y la desesperación comenzó a asomarse en su mente. Mientras tanto, Ana no se detendría hasta demostrar la inocencia de su hijo. Comenzó a investigar, a hablar con personas que pudieran ayudarle. Se reunió con un abogado, alguien que entendía las injusticias que enfrentaban las comunidades afroamericanas. La determinación de Ana era admirable, y María no podía evitar sentir envidia por la fuerza que la mujer emanaba. Pero al mismo tiempo, su corazón se llenaba de miedo. ¿Qué pasaría si Ana descubría la verdad? ¿Qué pasaría si Jamal fuera liberado y la comunidad se volviera en su contra? La imagen de Jamal, llorando y angustiado, no se desvanecía de su mente. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía, y la culpa la ahogaba.
Se dio cuenta de que había cruzado una línea que no podía deshacer, que había tomado una decisión que repercutiría no solo en la vida de Jamal, sino en la de su propia familia. La lucha interna se intensificaba, y no sabía cómo salir de ese laberinto de odio y miedo que ella misma había creado. María se encontraba en una encrucijada. Sabía que debía hacer algo, pero el miedo la paralizaba. En su interior, la batalla entre el arrepentimiento y la negación se intensificaba, y el tiempo pasaba cada vez más rápido. La verdad estaba a la vista, y ella sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a ella. La comunidad se encontraba en un estado de agitación palpable. Las opiniones estaban divididas, y el ambiente, antes tranquilo, se había transformado en un campo de batalla de ideas y prejuicios. En una esquina, un grupo de padres apoyaba a Jamal, elogiando su carácter y su dedicación a los estudios. Recordaban sus logros, su amabilidad, y como siempre había estado dispuesto a ayudar a los demás. Por otro lado, había quienes, influenciados por María, mantenían una postura intransigente, convencidos de que el joven era culpable. Las charlas se tornaban acaloradas, y las miradas de desaprobación se cruzaban constantemente entre los diferentes grupos. Jamal, por su parte, se sentía atrapado en un torbellino de emociones. La injusticia de la situación lo había dejado desorientado y desamparado. No podía entender cómo su vida había dado un giro tan drástico en cuestión de días. Las risas y el bullicio de la escuela que antes disfrutaba ahora le parecían lejanos. Todo lo que había trabajado y luchado por lograr se desmoronaba a su alrededor. La presión de las miradas ajenas lo oprimía, y la ansiedad se convertía en su compañera diaria. Mientras tanto, Ana, su madre, se mantenía firme en su decisión de pelear por la verdad. Sabía que su hijo era inocente y que alguien había orquestado un plan vil para incriminarlo. En las reuniones con otros padres, su voz se alzaba con determinación, defendiendo la integridad de Jamal y cuestionando la moralidad de quienes dudaban de su inocencia. Pero la carga emocional de luchar contra un sistema tan arraigado y lleno de prejuicios era abrumadora. Ana sentía el peso del mundo sobre sus hombros, cada día más convencida de que debía encontrar pruebas que pudieran deshacer el daño causado. En una tarde nublada, Ana decidió ir a la escuela, impulsada por la esperanza de que las cámaras de seguridad pudieran haber capturado algún indicio que la ayudara en su búsqueda de justicia. La idea de que la tecnología pudiera ser su aliada en esta lucha le dio un nuevo ímpetu. Al llegar, se acercó a la administración con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que necesitaba actuar rápidamente, cada minuto contaba. Mientras tanto, María, en su casa, se encontraba inmersa en un mar de inseguridades. Las repercusiones de su acción comenzaban a atravesar su mente, y la sombra de la culpa se cernía sobre ella. A pesar de que había intentado justificarse, la verdad estaba empezando a hacer eco en su interior. Las miradas de desconfianza que recibía de algunos vecinos, aquellos que alguna vez la apoyaron, ahora la hacían sentir aislada. Temía que su vida estuviera a punto de desmoronarse. Una tarde, mientras se sentaba en su sala, recibió la visita de una amiga de larga data. La mujer, preocupada por su estado emocional, intentó acercarse a ella, sin saber realmente el peso que cargaba María. La conversación se tornó tensa, cargada de silencios incómodos. María, con un nudo en la garganta, comenzó a hablar sobre sus miedos, sobre cómo sentía que su vida se había vuelto un caos. Sin embargo, en lugar de asumir la responsabilidad de sus actos, empezó a elaborar justificaciones sobre su comportamiento, intentando convencer a su amiga de que había hecho lo correcto al proteger a su comunidad. La amiga, atenta pero no convencida, escuchaba con una mezcla de compasión y preocupación. La lucha interna de María era evidente. En su mente, se debatían los pensamientos de que tal vez había hecho algo mal, pero la voz de su prejuicio seguía gritando más fuerte, tratando de silenciar su conciencia. En ese momento de vulnerabilidad, no solo se trataba de la lucha de un hijo inocente, sino que era una confrontación con sus propios demonios, con la sombra de los prejuicios que la habían guiado a actuar de manera tan cruel.
Regresando a la escuela, Ana se sentía más decidida que nunca. La búsqueda de las grabaciones se había convertido en su norte. Sabía que si podía obtener esas imágenes, tendría una poderosa evidencia que podría cambiar el rumbo de la situación. La posibilidad de que las cámaras hubieran capturado el momento en que María había colocado las drogas en la mochila de Jamal le daba fuerzas. Con cada paso que daba hacia la administración, su corazón latía con fuerza, mezclando esperanza y temor. Cuando finalmente se sentó frente a la pantalla, un torrente de emociones la invadió. La ansiedad la hacía sentir como si cada segundo fuera una eternidad. Las imágenes comenzaron a reproducirse, y su corazón se detuvo al ver a su hijo, inocente y desprevenido, caminando por el pasillo. Pero lo que más la impactó fue la figura de María, que entró en escena con una actitud furtiva. Ana sintió que la respiración se le escapaba al ver cómo la mujer, con una frialdad escalofriante, realizaba el acto que había cambiado sus vidas para siempre. La angustia y la rabia se mezclaban en su interior. Era como si cada fotograma la empujara a un abismo de dolor y furia. No podía creer que alguien pudiera ser tan cruel, tan insensible. En ese momento, Ana comprendió que la lucha que había asumido iba más allá de salvar a su hijo, era una lucha por la dignidad, por la verdad, por un sistema que había fallado en proteger a los inocentes. Mientras Ana se enfrentaba a la dura realidad de lo que había presenciado, María se encontraba atrapada en sus propios pensamientos. La conversación con su amiga había dejado huellas profundas en su conciencia. A medida que los días pasaban, la presión de sus acciones comenzaba a asfixiarla. Ella sabía que las cosas no podían seguir como estaban. A pesar de sus intentos de racionalizar lo que había hecho, la duda se había instalado en su mente. El miedo al descubrimiento la mantenía despierta por las noches, preguntándose si realmente podría vivir con el peso de su culpa. Las calles del vecindario se sentían cada vez más tensas. Las palabras susurradas y las miradas de juicio parecían multiplicarse. María se vio obligada a enfrentar la verdad, su vida, construida sobre la base de prejuicios, estaba a punto de desmoronarse. Cada paso que daba la acercaba más a un desenlace inevitable. La comunidad comenzaba a abrir los ojos, y las divisiones que habían surgido solo reflejaban la lucha interna de cada individuo. La conexión entre Ana y Jamal se fortalecía a medida que se preparaban para enfrentar lo que viniera. La fe en la verdad y la justicia se convertía en su motor, mientras que María, cada vez más sola, empezaba a darse cuenta del alcance de sus actos. La lucha por la justicia de Jamal se tornaba en un símbolo de resistencia contra la opresión y la discriminación. En un mundo donde las sombras del racismo y la injusticia acechaban, la historia de Jamal y Ana se convertía en un faro de esperanza. Ana, con el corazón palpitante y la mente llena de incertidumbres, finalmente logró acceder a las grabaciones de seguridad de la escuela. Había esperado este momento con una mezcla de esperanza y miedo. La posibilidad de que su hijo, Jamal, pudiera ser inocente era un rayo de luz en medio de la oscuridad que la envolvía. Se sentó frente a la pantalla, rodeada de un silencio sepulcral que parecía amplificar cada pequeño ruido del entorno. El monitor iluminó su rostro, reflejando la ansiedad que se había acumulado en su pecho durante semanas. Mientras la grabación comenzaba, Ana sentía que una ola de emociones la invadía. Su mente viajaba a momentos felices con Jamal, la risa compartida, las pequeñas victorias en la escuela, y la promesa de un futuro brillante. Pero ahora, todo estaba en peligro, y la visión de su hijo siendo arrestado por un crimen que no cometió la consumía. Con una respiración profunda, centró su atención en la pantalla, dispuesta a descubrir la verdad, sea cual sea el desenlace. A medida que las imágenes se reproducían, Ana se empapó en cada detalle. La cámara mostraba la entrada de la escuela, donde los estudiantes transitaban con despreocupación. De repente, su corazón dio un vuelco al ver a María, la mujer que había sido la fuente de sus pesadillas, acercarse a la mochila de Jamal. Ana contuvo la respiración, sintiendo cómo la rabia y la impotencia se entrelazaban en su interior. Con cada segundo que pasaba, la escena se hacía más clara, más dolorosa. María,
con una furtividad que helaba la sangre, sacó un pequeño paquete de su bolso y lo deslizó en la mochila de su hijo. El tiempo pareció detenerse. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La crueldad de María era palpable, una traición que iba más allá de cualquier palabra. No podía creer lo que veía. El rostro de María, que antes le había parecido simplemente arrogante, ahora se transformaba en un símbolo de odio. Ana sintió una oleada de lágrimas amenazando con caer, pero se contuvo. Sabía que debía permanecer fuerte, que debía luchar por su hijo. La grabación terminó, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Ana estaba en shock, la realidad de lo que acababa de presenciar la golpeó como un tren. La maldad de María no solo había afectado a su hijo, sino que también había revelado la fragilidad de su propia paz. Con el corazón pesado, Ana supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Debía confrontar a María. La justicia no solo exigía que se detuviera a la mujer que había intentado destruir la vida de su hijo, sino que también necesitaba que la verdad fuera conocida. Con una determinación renovada, se levantó y se dirigió hacia la casa de María, cada paso resonando con la urgencia de su misión. La ira y la tristeza se entrelazaban en su interior, y mientras caminaba, se repetía a sí misma que esta era la única forma de proteger a Jamal, de garantizar que no se convirtiera en una víctima más de la injusticia. Al llegar a la puerta de María, una mezcla de nerviosismo y determinación la invadió. Golpeó la puerta con firmeza, y cuando María abrió, la expresión de sorpresa en su rostro fue como un puñetazo en el estómago. Ana se sintió como un volcán a punto de estallar, cada palabra que había ensayado se desvaneció, y en su lugar, la pura emoción fluyó sin freno. La discusión que siguió fue un torbellino de sentimientos encontrados, la rabia de Ana frente a la frialdad de María. Las palabras se lanzaban como dardos, cortantes y precisas, cada una cargada de la verdad que María había intentado ocultar. María, al principio incrédula, empezó a negar lo que Ana le mostraba. Pero a medida que la conversación avanzaba, la verdad comenzó a emerger, como un monstruo escondido en las sombras. Ana no se detuvo, cada argumento, cada evidencia, cada fragmento de la grabación se convirtió en un arma en su arsenal emocional. María intentaba justificarse, pero las palabras se le atoraban en la garganta, incapaces de escapar de la red de su propia maldad. A través de la confrontación, Ana se dio cuenta de que no solo estaba luchando por Jamal, sino también por su propia dignidad. Las lágrimas de furia y decepción que había contenido comenzaron a salir a la superficie, pero no eran solo lágrimas de tristeza, eran también lágrimas de liberación. La injusticia que había enfrentado como madre la había transformado en una guerrera. Cada palabra que pronunciaba era un paso hacia adelante, un avance en su búsqueda de justicia. María, sintiéndose acorralada, intentó cambiar de táctica. Comenzó a hablar sobre sus propios miedos, sobre cómo había crecido en un mundo que le había enseñado a temer lo diferente. Pero Ana no estaba interesada en las justificaciones de una mujer que había decidido arruinar la vida de un niño inocente. La compasión que alguna vez pudo haber sentido se desvaneció, reemplazada por un deseo ardiente de justicia. La lucha que se libraba entre ellas no era solo personal, era un reflejo de las tensiones raciales y sociales que tan a menudo dividían a la comunidad. El enfrentamiento alcanzó su clímax cuando Ana, con lágrimas en los ojos, expresó el dolor que había sentido al ver a su hijo ser tratado como un criminal. La impotencia, la desesperación y la lucha por la verdad se convirtieron en una sola voz que resonaba en la habitación. María, enfrentada a su propia monstruosidad, empezó a tambalearse. La verdad era un peso que no podía soportar, y en su interior, una batalla se libraba. La mujer que había actuado por prejuicio ahora se encontraba frente a la realidad de sus acciones. El tiempo parecía haberse detenido, y en ese instante, Ana supo que había hecho lo correcto al confrontar a María. Su valentía no solo era un acto de defensa por su hijo, sino también un grito de esperanza para todos aquellos que habían sido víctimas de prejuicios y odio. La lucha por la justicia no terminaba en esa habitación, pero era un comienzo.
Mientras se preparaba para salir de la casa de María, Ana sintió que su determinación había crecido. Sabía que debía llevar las grabaciones a la policía, era el siguiente paso en su lucha. Pero en lo más profundo de su ser, también sabía que había plantado una semilla de cambio en la mente de María. La batalla no solo era por la libertad de Jamal, sino por una comunidad que necesitaba aprender a mirar más allá de la superficie, a ver la humanidad en cada persona, sin importar el color de su piel. Ana, con el corazón acelerado y la determinación grabada en su rostro, se dirigió a la estación de policía. En su mente, la grabación era más que un simple video, era la clave para demostrar la inocencia de su hijo, Jamal, y el principio de un camino hacia la justicia. Las luces de la estación parpadeaban bajo el cielo gris, y el sonido del tráfico distorsionado se mezclaba con sus pensamientos. Se sentía abrumada por el miedo, pero la necesidad de proteger a su hijo la impulsaba a seguir adelante. Al entrar en la estación, el ambiente era tenso. Policías, en su mayoría hombres con miradas serias y gestos autoritarios, se movían de un lado a otro, atendiendo diversas situaciones. Ana se acercó al mostrador, donde una oficial la miró con curiosidad. Su uniforme, aunque profesional, parecía opresivo en ese momento. Ana sintió que cada segundo se alargaba, como si el tiempo estuviera tratando de poner a prueba su resolución. Sin embargo, logró pronunciar las palabras que habían estado atrapadas en su garganta: vengo a presentar pruebas sobre la acusación de mi hijo. La oficial, al escuchar su solicitud, la examinó de arriba a abajo, como si evaluara su credibilidad. Ana sintió la mirada de la mujer como una carga, pero no se dejó intimidar. En ese instante, el peso de su lucha se volvió tangible. Todo lo que había pasado por su mente en las últimas semanas la había llevado a esa frágil pero decisiva confrontación con el sistema. La oficial finalmente la condujo a una sala de interrogatorios, un lugar que parecía estar impregnado de desconfianza y desesperación. Mientras esperaba, Ana repasó mentalmente cada detalle de la grabación. La imagen de María, con su actitud arrogante y despectiva, se proyectaba en su mente. La madre de Jamal había visto el video tantas veces que prácticamente lo conocía de memoria. Cada movimiento de María, cada gesto, parecía grabado a fuego en su memoria. La idea de que esa mujer había intentado destruir el futuro de su hijo la llenaba de indignación, pero también de un profundo sentido de propósito. Ana no solo luchaba por Jamal, luchaba contra un sistema que a menudo favorecía a quienes estaban en posiciones de poder, y eso incluía a personas como María. Finalmente, un oficial de policía entró en la sala. Su rostro era serio, pero su tono era cordial. Ana le entregó la grabación, explicándole brevemente lo que había sucedido. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de emoción, y mientras hablaba, la angustia de semanas de lucha se desbordaba. El oficial, tras ver el video, frunció el ceño. Ana observó cómo su expresión cambiaba, como si las imágenes destrozaran la narrativa que habían construido en torno a Jamal. Mientras tanto, María, en su propia desesperación, se encontraba en la estación de policía, intentando explicar su versión de los hechos. Se sentía acorralada, como un animal atrapado, y la presión de sus acciones la ahogaba. Su mente corría en círculos, tratando de encontrar una salida, pero las pruebas eran abrumadoras. A medida que el oficial le mostraba la grabación, su rostro se tornaba pálido, y la realidad de lo que había hecho comenzaba a hundirse en su conciencia. En su interior, la culpa y el miedo luchaban por dominarla, pero el orgullo y el deseo de mantener su imagen ante la comunidad la mantenían a la defensiva. Ana, por otro lado, sintió que la justicia era finalmente alcanzable. Sabía que las cosas no serían simples, la comunidad estaba dividida, y había quienes seguirían apoyando a María sin cuestionar sus acciones. Sin embargo, el hecho de que la policía ahora tuviera las pruebas la llenaba de esperanza. Con cada minuto que pasaba, la imagen de su hijo liberado se hacía más clara, y el peso de su sufrimiento empezaba a disiparse. Cuando el oficial salió de la sala de interrogatorios, Ana sintió que el tiempo se detuvo.
Las palabras que él pronunció resonaron en su mente. Las pruebas son contundentes. Vamos a proceder con la detención de María. Ana sintió que un torrente de emociones la invadía. La justicia, aunque agridulce, se sentía como una victoria. No era simplemente un triunfo sobre María, era un momento crucial para Jamal, un paso hacia la restauración de su dignidad. Mientras tanto, el eco de los acontecimientos comenzó a reverberar en la comunidad. Las redes sociales se inundaron de comentarios, y los vecinos comenzaron a movilizarse. Algunos apoyaban a Jamal, organizando reuniones y protestas para exigir justicia, mientras que otros, aún influenciados por María, intentaban desacreditar la evidencia. Ana entendía que la lucha no terminaba con la detención de María, era solo el comienzo de un camino más largo en el que la comunidad tendría que confrontar sus propios prejuicios y creencias. En las horas siguientes, la noticia de la detención de María se propagó como un incendio. En su hogar, María se sintió como un paria. La imagen que había cultivado durante años se desmoronaba ante sus ojos. Sus vecinos, quienes alguna vez la miraron con respeto, ahora la veían con desdén. La culpa la consumía, pero el orgullo aún la mantenía en pie. Intentó justificarse ante los agentes, hablando sobre su preocupación por la seguridad de sus hijos y la comunidad, pero sus palabras carecían de sinceridad. En el fondo, sabía que había cruzado una línea que no podía volver a cruzar. Al caer la noche, Ana se reunió con Jamal en casa. El ambiente era tenso, pero había un destello de esperanza en sus corazones. Mientras se abrazaban, las lágrimas de emoción y alivio comenzaron a brotar. Habían pasado por un infierno, pero la lucha valía la pena. Con cada abrazo, Ana le prometía a su hijo que lucharían juntos, que no permitirían que el miedo y la injusticia los definieran. A medida que la comunidad se unía en apoyo a Jamal, la historia de María se convertía en un punto de inflexión. La gente comenzó a cuestionar sus propios prejuicios y las narrativas que habían aceptado sin cuestionar. Ana, aunque aún dolida por el sufrimiento que habían experimentado, sentía que había algo más grande en juego. Era una oportunidad para cambiar las mentes y corazones de quienes habían sido cómplices del racismo y la intolerancia. En el fondo, Ana sabía que la lucha por la justicia no se limitaba a su historia. Era un llamado a la empatía y a la reflexión. Mientras abrazaba a Jamal, comprendió que su viaje apenas comenzaba y que cada paso hacia adelante sería un acto de resistencia. La comunidad, aunque herida, había comenzado a despertar. Y en ese despertar había esperanza. El ambiente en la sala del tribunal era tenso, cargado de emociones encontradas. La comunidad se había reunido en gran número, llenando cada rincón de la sala con miradas expectantes y murmullos que apenas lograban contenerse. Ana, con el corazón acelerado, ocupaba un lugar en la primera fila, su mirada fija en María, quien se encontraba en el estrado, visiblemente nerviosa. La mujer que había causado tanto dolor y sufrimiento a su hijo ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. A su alrededor, la multitud reflejaba una mezcla de indignación, sorpresa y, en algunos casos, un deseo de justicia que parecía colmar el aire. El juez, un hombre de porte serio y mirada firme, dio inicio a la sesión con un golpe de martillo. Las palabras que se pronunciaban en el tribunal eran un eco de lo que la comunidad había estado sintiendo desde el día en que Jamal fue injustamente acusado. Ana se sentía atrapada entre la esperanza de que la verdad prevaleciera y el miedo de que, a pesar de las evidencias, la injusticia pudiera ganar una vez más. La defensa de María, un abogado que intentaba desesperadamente justificar sus acciones, resonaba en la sala, pero sus argumentos carecían de la fuerza necesaria para conmover a quienes conocían la verdad. Mientras el abogado de la defensa hablaba, Ana se perdía en sus pensamientos, recordando la angustia que había sentido al ver a su hijo en la comisaría, la mirada de confusión y miedo en su rostro. Era un estudiante ejemplar, lleno de sueños y aspiraciones, y la idea de que alguien pudiera hacerle daño de esa manera la llenaba de una rabia indescriptible. La comunidad había estado dividida, pero en ese momento,
Todos parecían unirse en torno a la figura de Jamal, quien había sido víctima de un acto de odio sin justificación. María, por su parte, parecía cada vez más pequeña a medida que el juicio avanzaba. La mirada de desdén que solía tener hacia los demás se había transformado en una mezcla de ansiedad y desesperación. Mientras escuchaba las palabras de su abogado, una sombra de duda cruzó su mente. Había llegado a pensar que sus acciones eran justificables, que estaban hechas por el bien de su comunidad. Sin embargo, en ese momento, rodeada por las miradas de quienes habían sido heridos por su odio, comenzó a cuestionar su propia moralidad. Finalmente, el momento crucial llegó. El juez, con voz firme, comenzó a pronunciar la sentencia. Cada palabra resonaba en el corazón de Ana y de todos los presentes. María escuchaba en silencio, su respiración se hacía más rápida y superficial. En el instante en que el juez declaró a María culpable, el aire se volvió denso. Ana sintió una mezcla de alivio y tristeza. La justicia había sido servida, pero el dolor que había causado María no podía deshacerse tan fácilmente. La condena de María la dejó sola en medio de un mar de emociones tumultuosas. Su mundo, que antes había estado dominado por el prejuicio y la aversión, parecía desmoronarse ante sus ojos. En ese momento, cuando el juez continuaba con los detalles de la sentencia, algo dentro de María comenzó a cambiar. Una epifanía la golpeó con fuerza. Recordó los rostros de los niños que había mirado con desdén, recordó a Jamal y su sonrisa inocente. La realidad de lo que había hecho se instaló en su corazón como un peso insoportable. En un impulso casi incontrolable, María se levantó. La sala se quedó en silencio absoluto mientras todos la miraban. Con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, comenzó a hablar. Su declaración era un torrente de emociones crudas, un intento desesperado de expiar la culpa que la consumía. Pidió disculpas, no solo a Jamal, sino a todos aquellos a quienes había herido con su odio y prejuicio. Cada palabra parecía cargada de sinceridad, y la sala, que antes había estado llena de resentimiento, comenzó a transformarse. Los murmullos de sorpresa se propagaron, y Ana sintió un nudo en la garganta. Jamal, que había estado observando desde un rincón, sintió que el tiempo se detenía. Nunca había esperado que María, la mujer que había intentado destruir su vida, pudiera reconocer su error de esa manera. En sus ojos, pudo ver la lucha interna que María enfrentaba, una lucha que, de alguna manera, reflejaba la batalla que él mismo había librado contra la injusticia. El juicio había tomado un rumbo inesperado. La comunidad, que había estado dividida, ahora se encontraba ante una oportunidad de sanación. María, a pesar de su condena, había dado un paso hacia la redención. Jamal, con el corazón palpitando de emociones, se sintió fortalecido. Había aprendido que la lucha contra el racismo y la injusticia no solo se trataba de luchar contra otros, sino también de encontrar el valor para perdonar y sanar. La sala se llenó de un silencio reflexivo. Las palabras de María resonaron en la mente de todos los presentes, sembrando una semilla de esperanza en medio del dolor. Ana, a pesar de su dolor, se dio cuenta de que la vida era complicada y que la redención a menudo llegaba de las maneras más inesperadas. Jamal, sintiendo el peso de la historia que se estaba escribiendo en ese momento, se comprometió a luchar contra el racismo y la injusticia, no solo por él mismo, sino por todos aquellos que habían sido heridos por el odio. El juicio de María no solo era un momento de justicia, sino también una oportunidad para la transformación. En medio de la devastación, surgió una chispa de empatía. Aquella sala, que había sido testigo de tanto dolor, se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio. María, aunque enfrentaba las consecuencias de sus acciones, había iniciado un camino hacia la redención, mientras que Jamal y Ana encontraban la fuerza para seguir adelante, luchando no solo por su propia verdad, sino por un futuro donde el amor y la comprensión prevalecieran sobre el odio. Así, mientras el eco de la sentencia resonaba en las paredes del tribunal, un nuevo capítulo comenzaba, uno que prometía un futuro más brillante, lleno de empatía y superación.
María, con su corazón finalmente abierto, se enfrentaba a las consecuencias de sus actos, pero también a la posibilidad de un nuevo comienzo. Jamal, más fuerte y resiliente que nunca, prometió seguir luchando, no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que, como él, habían sido víctimas del prejuicio. El camino hacia la justicia y la comprensión había comenzado, y cada uno de ellos, a su manera, estaba listo para enfrentarlo.